Chile es junto a Uruguay donde los agnósticos ganan terreno de manera sustantiva en comparación a otros países de la región. Esto según un estudio de la Corporación Latino Barómetro, según el cual hay fuerte proceso de secularización. De esta manera, si en 1995 Chile tenía 74% de católicos, en el 2013 esa cifra llega a un 57%, pero vamos a conocer detalles de esto. Nos acompaña en el estudio la directora de la entidad, Marta Lagos. Gracias por acompañarnos, Marta. Buenas tardes. Mucho gusto, buenas tardes. En primer lugar, ¿en qué creen los católicos, los chilenos hoy en especial, y cuál es esta diferencia importante que hay entre los católicos? Bueno, ha habido una evolución muy importante de las religiones en Chile desde el año 95. No solo bajan los católicos, cosa que es bastante conocido, sino que además de eso se produce un aumento bastante exponencial de los que no tienen religión, los ateos, los agnósticos, los que se declaran sin religión, que suben de 8 a 25%. Este es el único país de la región donde aparece el grupo de los sin religión como un segmento significativo de la población. Hoy día 1 de cada 4 chilenos no tiene religión. Y eso no es una casualidad, el hecho de que nosotros hayamos elegido ya por tercera vez un presidente agnóstico. Entonces, han sucedido cosas en la transformación valórica de los chilenos que no hemos estado conscientes de que haya sucedido. Nos hemos fijado demasiado en los escándalos de la Iglesia Católica y el impacto sobre la Iglesia Católica, y no nos hemos fijado en lo que pasa en el resto de la sociedad. Creo que el secularismo, la secularización, el proceso de secularización explica una parte de los fenómenos sociales que estamos viendo. ¿Qué pasa con el resto de las religiones? Y lo pregunto a nivel latinoamericano, donde realizan cierto sondeo, y también en nuestro país. Bueno, lo que nosotros vemos son dos fenómenos centrales. En primer lugar, una gran resistencia del catolicismo a disminuir. Tenemos 12 países de la región donde el catolicismo sigue siendo dominante de la misma manera que lo era hace 18 años atrás. Entonces, el catolicismo se resiste a disminuir a pesar del crecimiento económico, a pesar del surgimiento de la clase media. O sea, no se puede decir de que Chile está siguiendo los mismos pasos que han seguido otras sociedades que han tenido fenómenos de crecimiento como esta región. En otros 6 países sí se producen cambios importantes, pero nuevamente no es que los latinoamericanos dejen de creer en algún Dios o en alguna religión, sino que simplemente se produce una transformación de las religiones. Y en el caso de Honduras, Nicaragua, El Salvador, vemos un crecimiento muy fuerte de los evangélicos. En esos países los evangélicos son prácticamente la mitad de la población, con una baja correspondiente, ¿no es cierto?, de la cantidad de católicos. ¿Pero es decir, que eran católicos y hoy día son evangélicos? No necesariamente la misma gente, pero sí, porque los evangélicos son más jóvenes, los evangélicos son más mujeres, en fin, hay una serie de características que los distinguen, pero sí se producen fenómenos simultáneos, ¿no es cierto? Entonces, lo que vemos ahí es una transformación de las religiones, lo que es un fenómeno completamente contraintuitivo respecto de lo que debería suceder con el surgimiento de las clases medias, con la disminución de la fertilidad, con el aumento de la educación, etcétera. ¿Y qué pasa en nuestro país con otras religiones distintas a la católica? Ya sabemos, ¿cierto?, cómo crece el número de no creyentes o personas sin religión. Pero ¿qué pasa con otras religiones distintas a la católica? En Chile tenemos el catolicismo con alrededor del 60%, tenemos después un 25% de agnósticos, y hay un porcentaje importante de evangélicos, ¿no es cierto? Los evangélicos han tenido altos y bajos a lo largo de estos 18 años, en este momento se sitúan alrededor de un 13%, pero lo interesante de Chile es que es el país de América Latina que tiene el menor grado de práctica religiosa, tanto de parte de los evangélicos como de parte de los católicos. O sea, los católicos chilenos practican menos que los católicos en el resto de la región. Los evangélicos chilenos practican menos. Es una conducta de los chilenos. Es una conducta de los chilenos, exactamente. Y eso también indica, digamos, una transformación valórica muy fuerte que hemos vivido y que no está metida en la ecuación del análisis de lo que está sucediendo en el país, porque da la impresión de que los movimientos sociales la llevan. Yo diría, los movimientos sociales son también consecuencia de este cambio valórico.
Marta, yo no sé si alcanza a existir una comparación con otros sondeos respecto del pontificado de Francisco, y lo pregunto porque es un latinoamericano y por eso mismo, y que además, cierto, ha venido a darle una cara distinta a la Iglesia Católica y además tal vez tener una cercanía distinta porque su lengua originaria es similar a la que tenemos acá, habla temas muy cercanos, habla de fútbol, habla de cierto y cosas que parecieran muy comunes a los latinoamericanos. Yo no sé si alcanza a haber una comparación respecto con la llegada del Papa Francisco. Bueno, lo que nosotros hicimos este informe justamente con la idea de ver qué estaba pasando con las religiones a propósito del liderazgo del Papa Francisco. Lo que observamos en primer lugar es que hay un impacto directo en la opinión de los latinoamericanos en general sobre las iglesias. La confianza en la iglesia venía bajando de manera importante desde el año 95 a un mínimo de 50, 60 puntos y repunta 10 puntos, 12 puntos dependiendo del país con la llegada del Papa Francisco. Es decir, antes de la llegada y después de un año de papado se ve un aumento de la confianza en las iglesias en general, especialmente los católicos. Es decir, el impacto de aumento de confianza en el catolicismo es de alrededor de 12 puntos en promedio en la región, en todos los países. El país que tiene menos confianza en la iglesia es Chile, pero igualmente en su bajo nivel repuntó respecto de lo que estaba antes de la llegada del Papa Francisco. O sea, se produce a cualquiera de los niveles de confianza que había un repunte de confianza por la llegada y el liderazgo del Papa Francisco. Eso no se produce en la práctica religiosa. En ningún país se ve un repunte de la práctica religiosa. Cuando hablas de la práctica religiosa, me imagino que el que va a misa, el que asiste a los distintos eventos que tiene cada una de las iglesias, ¿no es cierto? En el caso chileno es la ida a misa la que se mide, ¿no es cierto? La misa el domingo, es la medición más estándar, ¿no es cierto? No se ve un repunte de la práctica religiosa, siendo Chile el país de América Latina con menor práctica religiosa, tanto de católicos como de evangélicos. Entonces, a lo mejor este es un punto donde podemos empezar a mirar si a lo largo del tiempo se ve un impacto del papado de Francisco en el comportamiento, porque en la opinión hay una diferencia, claro, pero no en el comportamiento aún. Y en eso mismo, y no sé si tú nos puedes contar cómo ha sido la metodología para poder, es cierto, sacar adelante este estudio. ¿Cómo se define un católico? ¿Cómo se define un evangélico? ¿El evangélico se define solo por la voluntad de serlo o finalmente también tienen que, de acuerdo a la medición que ustedes hacen, ser practicante o se hace la distinción ahí, el católico que va a misa, que cumple, por ejemplo, con los sacramentos o el católico que solo es bautizado? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, a ver, la pregunta de religión es bastante simple y es abierta. La pregunta es ¿cuál es su religión? ¿Cuál es su religión? Uno contesta lo que quiere contestar, ¿no? Y por eso que las respuestas son muy abiertas y por eso que el agnosticismo surge como una serie de respuestas, ¿no es cierto? Yo no tengo religión, yo soy ateo, yo soy agnóstico, es la suma de todas esas categorías. El catolicismo es muy fácil de medir, lo mismo que los evangélicos, pero hay muchas otras religiones. Hay una categoría muy pequeña que se llama otras religiones que ocupa más o menos un 4% a nivel de la región, y esa es la pregunta que se hace para analizar la evolución. Ahora, la pregunta de la práctica religiosa es, por favor díganos cuál es su práctica religiosa, es decir, ¿usted practica frecuentemente, practica alguna vez, ocasionalmente o nunca? Y después, ¿cuáles son los eventos en los cuales se practica? ¿No es cierto? Usted asiste a los eventos semanales, una vez al año, 2 veces al año, etcétera. Entonces ahí vamos viendo, digamos, y generalmente se mide lo que es más estándar. En el caso de los católicos es la ida a misa los domingos. Ahí se mide la práctica religiosa. Yo no sé si se da este debate en torno a ciertos temas valóricos que van muy de la mano con aquellas personas que tal vez, cierto, son más cercanas a profesar un tipo de religión o de religión determinado, ¿cierto? En nuestro país aumentan los agnósticos, pero sin embargo pareciera que el marco regulatorio de nuestro país no es el más liberal o sigue de la mano con ciertas conductas conservadoras. ¿Qué sensación tienes respecto de eso? Bueno, yo creo que por eso digo, yo creo que este dato de los agnósticos explica de alguna manera lo que está sucediendo, porque nosotros tenemos una élite en que me cuesta encontrar a la gente que es agnóstica. ¿Ah? Entonces tenemos una élite mayoritariamente dominada por el catolicismo, cosa que ya no refleja la sociedad. La sociedad cambió
en su composición religiosa y la élite no ha cambiado en su composición religiosa. ¿Qué son los que toman las decisiones? Que son los que toman las decisiones. Está la élite económica, la élite política, la élite social. En general, los agnósticos son minoría. Los que son miembros de la élite y son agnósticos son minoría. Y por lo tanto su peso es menor. Yo creo que la distancia de la gente con la política también tiene que ver con el hecho de que la élite que nosotros tenemos es predominantemente católica y el pueblo ya no lo es. Pero sin embargo hablabas que los últimos presidentes, bueno, o hemos tenido presidentes agnósticos, la actual presidenta, nos saltamos el gobierno pasado, eso sí, pero que hemos tenido presidentes que han sido agnósticos. Eso de alguna manera... eso refleja de alguna manera la voluntad del electorado. Fíjese usted que es interesante eso, porque precisamente cuando al electorado le dan la opción de elegir gente con categorías, o sea, agnósticos, lo hacen. Ahora, pero los miembros de la élite no son elegidos. Entonces, los miembros de la élite no necesariamente tienen la misma característica. Yo diría que ahí es donde se empieza a producir una distancia, ¿no es cierto?, entre los mensajes de la élite, que es un mensaje mucho más, yo diría... bastante más estático en el tiempo. Si uno mira los mensajes hace 20 años atrás y los mensajes de ahora de la élite, son más parecidos que lo que ha cambiado los valores de la población. Todo el tema del aborto, todo el tema de los homosexuales, etcétera, es mucho más fuerte en el público en general que en la élite. Entonces, esa distancia yo creo que produce alejamiento de la política también, porque de alguna manera a la élite le falta diversidad, le falta incorporar, ¿no es cierto?, miembros potentes de la élite que también representen estas nuevas tendencias que tienen partes muy significativas del país. De tal manera que de alguna manera estos datos también explican este desencanto de la política. ¿Podríamos entonces encontrar más diversidad tal vez en, por ejemplo, una movilización que convoque a las distintas agrupaciones que, por ejemplo, en lugar de discusión de las leyes? Por supuesto, claro, exactamente. O sea, efectivamente el Parlamento yo creo que hoy día representa el Chile más tradicional, donde estas nuevas tendencias valóricas no están más representadas de la misma manera. El modo de selección de los candidatos, para empezar, ¿no es cierto?, está dominado por un conjunto de gente que pertenece a un Chile mucho más tradicional que este Chile, ¿no es cierto?, que surge en que la gente dice, este Chile cambió, mira cómo cambia la gente. Bueno, lo que ha cambiado es que 1 de cada 4 chilenos hoy día no tiene religión. Hagámonos cargo de lo que eso implica en términos de nuestra vida en la sociedad. Y yo creo que eso no está internalizado en los análisis que se hacen hoy día de lo que está pasando. Marta, quiero agradecer tu paso por nuestro canal para contarnos, ¿cierto?, parte de esta encuesta. Yo te decía que está disponible en internet, la has subido incluso a tu página, a tu cuenta en Twitter, por lo tanto es muy fácil poder llegar para conocer todos los gráficos, todos los detalles de cómo se comporta en esta materia nuestro país y también el resto de Latinoamérica. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Marta.